perturbador. Hasta el sueño me ha quitado. Pero bueno, ya uno, con el pasar del tiempo, uno va acostumbrándose a eso. Y a donde quiera que yo iba siempre veía cosas, pues, y bueno, yo decía, Dios, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué tengo que ser yo? ¿Por qué? No sé, de verdad, yo le decía, Dios mío, esto será un don, de verdad, o sea, y te lo estoy hablando con mucha sinceridad desde pequeño. Cuando el pastor Martín empezó a predicar, Marqui estaba en el fuego. Esa mujer estaba brincando en el fuego y yo, wow, yo la veía a ella con ese gozo, con esa cuestión. Y yo decía, wow, cómo mi esposa ha cambiado, de verdad que ha cambiado su carácter, porque el carácter de mi esposa era bastante fuerte, muy fuerte. Y en ese tiempo, claro, ella tiene ya 4 años ya en la iglesia, yo apenas voy a cumplir 2 años. Y en ese lapso, en ese tiempo de esos 2 años, yo de verdad pude notar un cambio súper, bastante, de verdad y aunque ustedes, bueno, no lo crean, pero eso me fue más enamorando de ella. Y las cosas fueron cambiando, o sea, el trato que tuvimos ella y yo, fue cambiando el trato, la cuestión. Cuando yo llegué al pastor Martín, que ya prácticamente eran como las 11:30 más o menos, que estaba ya, yo me senté a 3 filas de ella y empecé a ver cosas pues que de verdad yo decía, pero ¿por qué estoy viendo esto aquí en la iglesia? No puede ser, o sea, y trataba de taparme los ojos, pero es algo que de verdad para mí es inevitable, cerrar los ojos, es muy inevitable, o sea, trato de hacerlo, pero así tenga los ojos cerrados, también no puedo ver. Entonces, de verdad, o sea, es bastante complicado allí. La cuestión fue que me sucedió algo en particular en ese momento que vi en ese mismo instante, y me paralicé prácticamente como 45 minutos, que no podía moverme, no podía hacer ningún movimiento en mi cuerpo, no lo podía, o sea, no, mi mente no obedecía al cuerpo, o mi cuerpo no obedecía a la mente, se puede decir. Y mi hija estaba parada al lado mío y yo tratando de que ella, o sea, haciéndole como seña para que ella me pudiera tocar para poderme mover, y no podía, o sea, no hacía nada. Hasta que hubo un momento en que mi hijo me abrazó y fue que como que volvió otra vez en sí, y me paré de ahí asustado porque eso jamás me había sucedido. Y me siento al lado de nuestro querido hermano Eugenio. Y él empezó a darme palabra allí. Hermano, ¿qué pasó? Cuéntame. Y en ese momento yo le conté el sueño pues del gran yo soy. Y él quedó maravillado, me dijo, Orlando, mi hermano, qué bello ese sueño que tú tuviste. No sabes lo que tú de verdad llegaste a tener, ese sueño tan glorioso, me dice él. Y yo todavía me quedé así como que, wow, bueno. En ese momento que suena la música del Gran Yo Soy, una canción, el Gran Yo Soy, y él me empezó a dar palabra, pues, ¿por qué acepta a Cristo hoy, hermano? Acepta. Y yo, no quiero. No, hoy no, le decía al hermano Eugenio. Y en ese momento llegó mi pastor O'Brien, de verdad, y me dijo, Orlando, vamos, el gran yo soy te está llamando. Y yo me quedé frío, o sea, y en ese momento que paso, que estoy allí, yo veo que todo el mundo caía, y yo decía, pero ¿por qué la gente cae? O sea, ¿por qué sucede eso? No entiendo. Y el pastor Martín, bueno, antes de eso, antes de que el pastor O'Brien me
me fue a buscar, yo veía que mi pastor Andrés a cada rato caía cuando el pastor Martín lo tocaba, caía tendido. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿qué hay allí? ¿Qué hay? Y entonces veía como especie de una luz como un reflector de aquí del toldo. Y yo con todo eso todavía, imagínense, incrédulo, yo me bajaba así a ver si había alguna, y no, era un simple bombillo, pero es que estaba algo que lo estaba alumbrando a él. Y yo, esto es inexplicable, o sea, y veía así, y en eso que él caía, que entraba el pastor O'Brien, esa misma luz también lo invadía a él. Y en el momento que el pastor Martín caía, empezaba a dar brinco, y yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, wow. Y también cayó. Y seguí agachándome, pues viendo a ver si es que allí había un reflector, alguna cuestión de luz fuerte, porque la verdad es que era una luz bastante fuerte. Y empecé a ver destellos azules alrededor de este toldo. Bueno, pasó la cuestión y en ese momento entra el pastor O'Brien, que me fue a buscar y me llevó hasta el altar. Pero de verdad, estaba como a 3 personas de mí, el pastor Martín. Y cuando lo tocaba la persona caía totalmente tocado por Dios, pues, y hasta que el pastor Martín se me paró en el frente y yo así como que todavía incrédulo. El pastor me tocó y de verdad me bajaron el breaker. Totalmente, me bajaron el breaker. Y caigo yo, pero yo sentía que estaba cayendo como, o sea, estaba cayendo. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Dios mío, ¿qué es esto? Y caí en el piso, de verdad, que caí. Y en ese momento se me vino a la mente, fue a mi mamá, pues mi mamá tenía apenas 2 años de muerta. Y empecé a llorar, pues. Y Gloria a Dios. empecé a llorar por mi mamá, pues. Mi mamá para mí fue un ejemplo a seguir, o sea, fue una mujer muy maravillosa. De verdad que fue un pancito para mí, de verdad, o sea, fue la mujer más tierna, la mujer más hermosa, de verdad. Y en ese momento que yo caí, empecé a pensar en ella. Y empecé a llorar, pues. Wow, pero en ese momento, o sea, no, como dije, me bajaron el breaker, no sabía dónde estaba, qué hacía, en qué parte estaba, o sea, todo se me nubló todo. Y cuando caí, yo lo que trataba era de hablar con Dios y preguntarle el por qué, o sea, se la llevó, pues. Y en eso, bueno, yo entendí de que era su tiempo. Y yo empecé a preguntarle, a hacerle muchas preguntas a Dios en ese momento. Y bueno, cuando me levanto, mi pastora O'Brien me dice, asombrado conmigo, porque de verdad que era que la cara de mi pastor fue un poema de verdad. Y me decía, ¿tú te acuerdas lo que tú estabas diciendo? Y yo, mi pastor, yo estaba preguntándole a Dios muchas cosas, muchas preguntas que de verdad para mí era una incógnita. Me dice, Orlando, tú estabas hablando en lengua. Aleluya. Yo le digo, pero no, yo no estaba hablando. No, Orlando, tú estabas hablando en lengua. Y yo todavía así como que, y el mismo hermano Omar también me lo dijo, que en ese momento estaba allí, pues, junto al pastor O'Brien. Y wow, o sea, todavía caí, en ese día acepté a Cristo. Y de verdad que eso para mí me cambió la
vida, pues me ha cambiado la vida, de verdad. He sentido muchos cambios, muchos cambios. Yo le decía a Narki, ve Narki, yo tengo que sanar muchas heridas que tengo en mí, pues, muchas heridas familiares. Yo tuve una infancia bastante ruda, en el sentido de que tuve un padre muy de carácter muy fuerte, y eso en muchas cosas me marcó, pues. Y yo, después que llego a los pies de nuestro Señor Jesucristo, yo le decía a Narki, yo quiero romper con estas cadenas, Narki, yo no quiero maltratar a mis hijos. O sea, yo no quiero tener esa vida que yo llevé, dársela a mis hijos. No, yo no quiero eso. Yo quiero darle lo mejor a ellos. De verdad que fue muy fuerte lo que yo viví cuando muchacho. Y esto me ha ayudado, claro, no en su totalidad, porque de verdad todavía siento muchas cosas, y ha sido bastante fuerte para mí sobrellevarla, pues. Ya estando en la iglesia, ya yo asistía periódicamente, veía las cosas desde otro punto de vista. Empecé a ver cosas más seguidas en la iglesia, cosas que yo veía, pero no en ese modo, pues. O sea, la empecé a ver como realmente eran los demonios, que de verdad que el Señor reprenda. Amén. Se mostraban como eran, y eso a mí me alejaba. Yo decía, no, o sea, me daba mucho miedo, de verdad, y trataba en lo posible de no estar cerca, más bien me alejaba. Y eso, Narki, yo me ponía muy tenso, de verdad, que yo trataba de controlarme, pero era una cuestión tan, o sea, no era yo. Y Narki me agarraba la mano, y más bien me daba miedo de que me agarrara la mano, porque se la podía hasta fracturar, de lo fuerte que lo apretaba, o sea, por lo que estaba viendo en ese momento. Y Narki o sea, ella oraba en ese momento por mí, porque sabía lo que yo estaba pasando, pues. Bueno, fueron pasando las cosas, los pastores me fueron guiando, oraron también mucho por mí, creo, o sea, y todavía lo siguen haciendo. Y hasta hace aproximadamente, bueno, me sucedió una cuestión hace un año, el 18 de diciembre del año pasado. Estaba trabajando, y uno de esas cosas, esos demonios, se me apareció y me dijo muchas cosas, pues, de las cuales hasta me dijo, pues, que uno de mis hermanos se los iba a llevar. Y entonces empecé, o sea, me dijo tantas cosas que, bueno, eso en su momento, en su debido momento, se lo contaré, pero todavía no creo que estoy como preparado para decirlo, pues. Pero sí le digo que esa cosa que me habló, me dijo que se iba a llevar uno de mis hermanos, pues, y otra serie de problemas que fueron suscitándose cronológicamente, como él lo dijo. Y el 31 de diciembre, bueno, uno de mis hermanos murió. Y eso me llenó de tanta ira, de tanto miedo, que traté de verdad, o sea, no encontraba qué hacer. Ese momento no encontraba qué hacer. Yo, o sea, me desvanecí, pues. Y yo le decía a Narki, pero ¿por qué
qué me sucede esto a mí? Si yo creo que no soy un mal hijo, no soy un mal padre, ¿por qué esto me sucede a mí? Y Narki me decía que eso, eso tiene un propósito, Orlando, me decía, eso tiene un propósito, eso tiene un propósito, trata de, de orar, Orlando, pídele a Dios. Y yo, bueno, yo oraba a mi modo, pues, o sea, y yo trataba de buscarle la explicación lógica a lo que estaba sucediendo, pero fue un ataque espiritual bastante fuerte lo que me sucedió. Luego, bueno, con el pasar del tiempo, los pastores tuvieron que ir a la casa de verdad porque yo me sentía muy mal por la pérdida de mi hermano, porque era mi hermano mayor y yo quiero a todos mis hermanos por igual, a todos. Y ellos tuvieron que ir a la casa porque la tristeza me estaba invadiendo mi matrimonio. Yo por cualquier cosa lloraba y ellos oraron mucho por mí. Y bueno, fui como que sobrellevando las cosas. Narki oraba también conmigo, yo me ponía con Narki también a orar. Y todavía, o sea, no había terminado de aceptar la muerte de mi mamá cuando, bueno, mi hermano también se me fue. Y wow, o sea, Dios, ¿por qué? Porque a mí, pues, cosas que de verdad me hacía muchas preguntas, pues. Un día tuve otro sueño que yo estaba en mi casa y sentí que algo me elevó muy alto, muy alto. Y yo, me decía, esa cosa no, yo no creo que haya sido una cosa, yo creo que fue como un ángel, porque cuando me elevaba me decía, no voltees, no me veas en el sueño, no voltees, sigue viendo hacia abajo, ve la tierra, me decía, ve la tierra. Y yo veía, y en eso que yo veía la gente matándose. En otros lados yo veía que habían violaciones, habían asesinatos, todo tipo de cosas feas pues que uno puede imaginarse en este mundo. Y yo le decía a ese ángel, bájame, que yo lo voy a matar todito, le decía yo. Y él me decía, no, yo lo que quiero es que veas, mira lo que está sucediendo, porque vas a ser uno igual que ellos. Si yo te bajo, vas a ser uno igual que ellos. Y bueno, porque vi que él me estaba dando una enseñanza, pues, que tenía que dejar de ser radical y de llevar la palabra, cosa que, bueno, se me ha hecho bastante difícil, pues, porque en mi familia ellos critican mucho a los cristianos, los critican, y muy feo. Y como todavía tengo ese radicalismo en mí, y yo le he pedido a Dios que me quite esto, pues. No quiero tener problemas con ellos, pues. Y de verdad que se me ha hecho muy difícil. Y cosas que he podido comprender es que Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es amor, Dios es amor. Ve, yo este domingo tuve un sueño que
caminando. Y de pronto un carro se vino hacia mí y yo traté de pararlo. Y ese carro me chocó, pero no me hizo nada. Pero cuando tiro la vista hacia atrás, veo que había una persona. Y una persona alta, muy grande, me dijo: ora por tus sobrinos. Yo me levanté de verdad a las 4 de la mañana con un dolor muy fuerte en el hombro, todavía lo tengo, en el hombro. Y me levanté, pero el dolor fue tan fuerte que se me olvidó el sueño, se me olvidó completamente el sueño, hasta hace poco cuando llegué a la casa, que me metí a bañar para venir para acá. Y me acuerdo del sueño. Y lo que hice fue arrancar a llorar. Y me lo dijo bien claro: ora por tu sobrino. Ahorita acabo de recibir la noticia de que un sobrino mío allá en Bolivia, un carro lo atropelló. Está muy mal. Y wow, yo lo que hice fue, me puse a llorar. Y yo: Dios mío, perdóname, porque no hice lo que tú me dijiste. Me hablaste en el sueño. Y fue una cuestión de verdad bastante tremenda. Y hay cosas que no hago, que no están bien, pero siempre le pido perdón a Dios. Y trato de hacer las cosas bien. Mi hermano, uno tiene que hacer las cosas como manda la palabra. Uno tiene que sincerarse en el corazón y decir que uno tiene que de verdad aceptar a Dios. Uno tiene que aceptar a Dios en su corazón. A mí me falta mucho, de verdad me falta muchísimo, pero trato de verdad en lo posible de que eso me llene. Yo decirle, como le decía yo a Narki, yo pararme en el altar: Narki, olvídalo, yo no voy a hacer eso. Le decía así: no, Narki, yo no me voy a parar. Así me digan lo que digan, yo no me voy a parar. Y mírenme, aquí estoy. Aleluya. Hablando. De hecho, una de las cosas que el pastor Andrés habló en una prédica un domingo sobre los anatemas. Yo ese día, yo tomé la palabra que él estaba llevando ese día. La llevé de verdad. Mi mamá hace muchos años me había regalado un cuadro de la Virgen del Valle. Yo la tenía guindada en la casa. Y ese día el pastor estaba hablando estaba predicando sobre los anatemas. Y wow, yo de verdad, llegué a la casa y cuando entro a la casa lo primero que vi fue ese cuadro allí. Lo quité de la pared y lo guardé. Los niños entraron, ellos entraron al cuarto y se sintió una cuestión como que se había caído una cosa. Pero yo vi todo lo que estaba allí. Y Narki me dice: Orlando, me pega ese grito. Yo me paro en la puerta del patio, viendo hacia el patio. Y yo le digo: ¿qué pasó, Narki? Y ella me dice: Orlando, no creas que los niños te rompieron un cuatro que ella misma me había regalado, ¿no? Que ese es un instrumento que de verdad yo anhelaba mucho y ella me lo regaló pues con tanto amor y cariño.
y se le rompió la parte donde están las clavijas. Yo le digo, sí, Narki, yo sé. Yo vi todo, tranquila. Yo sé que los niños no pueden. Párate aquí, le dije, párate aquí. Visualiza alrededor de la cocina y dime qué puedes ver. ¿Qué cambio viste? ¿Qué cambio hay? Y ella empezó a buscar así, empezó a buscar detalladamente, y cuando se da cuenta, no estaba el cuadro de la Virgen del Valle. Y ella empezó a llorar. Orlando, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Narki, en el momento que yo escuché al pastor hablar de los anatemas, bueno, yo tomé la palabra, pues, y quité ese cuadro y lo guardé. Y entrando a la casa, vi lo que sucedió aquí en la casa. Me fui atacado, pues, de esa manera. Y le doy gracias a Dios de verdad de que no tocó a mis hijos ni a mi esposo. Tengo hambre. Que fue solamente, Están pagando aquí. que me atacó fue por un objeto. Y wow. Pero cuando vi eso, Narki empezó a orar y a llorar y a brincar de alegría, porque ella sabía que yo en ese momento iba a hacerlo, pues iba a hacerlo en cualquier momento, porque muchas discusiones tuvimos por ese cuadro. Y yo le decía, tú no me tocas ese cuadro de allí porque ese es un regalo de mi mamá. Tú no me tocas ese cuadro de allí, que tienes que respetar mi opinión. Y bueno, me tocó. Gloria a Dios. Pero antes de eso, perdóname mi amor, de verdad, pero voy a contar. Ese día, antes de llegar a la casa, pues, en la puerta encontramos 4 cambures que estaban negros, en forma como de cruz, allí. Narki entra, y cuando ve eso, ella empezó a reprender. El Señor reprenda al diablo, que tal, que no sé qué más. Y agarró una palita y empezó a echar los cambures así. Yo todavía, bueno, yo paso. Bueno, me pareció extraña la cuestión, pues. Pasé. Yo dije, bueno, ¿qué habrá sido esto? No, ¿qué tal? Que yo no sé qué más. Hay que orar, Orlando, y reprender, porque esa es una cuestión que uno tiene que orar, Orlando. No, sí, mi amor, está bien, pero tranquila, le digo yo. Bueno, pasó esa cuestión y me voy a casa de un vecino. Y viene el vecino y me dice, Orlandito, te puse 4 cambures allí para que se lo den a los conejos. Y cuando escuché eso, yo le dije, ay, Narki, eso que estoy pensando de repente fueron unos cambures que me entraba un mundo, un vecino de... Y entonces ella, bueno, pero yo no sabía, y me dio un ataque de risa, porque yo dije, bueno, Narki, empieza a echar agua bendita, le empecé yo a decirle a Narki, echarle broma. Y bueno, pero de verdad eso me sucedió y de verdad que yo he sentido que mi vida ha cambiado. Gloria a Dios. Mi vida ha cambiado bastante. Todavía me falta, mi hermano, me falta mucho. Sí, no les voy a negar, miren, se me ha hecho bastante difícil porque yo he tratado y lo controlo. Lo que pasa es que también en el ambiente donde estoy trabajando, o sea, con mis hermanos, ellos son muy groseros. Hay veces que yo trato pero hay veces que me aguanto para no tener una discusión, pero se me sale, a veces se me sale, o sea. Pero Narki me ha dicho, wow, Orlando, sí, es verdad que has cambiado bastante, porque ser tan grosero era yo. Yo decía 4 palabras y 25 eran groserías. Y de verdad que he tratado en lo posible de no decirlas, porque eso no es de Dios. Eso no es de Dios.
verdad, mis hermanos, yo les doy gracias a todos ustedes, de verdad, a mis pastores, que les tengo muchísimo cariño. A ustedes, pastores, mis hermanos, a todos mis hermanos, de verdad. Les doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. De verdad que me siento bastante bien, a pesar de las cosas que ya he aprendido a sobrellevar aquí en la iglesia, y he tenido más fuerza para afrontar esas cosas. Y de verdad les digo de corazón, pues, que hay que amar a Dios. Amén. Amén a Dios. Dios es el camino, la verdad y la esperanza. Aleluya. Que la gloria sea para Él. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Aleluya. Gracias.